Hola gente, bienvenidos a su espacio de podcast Conexión 7D. Hoy vamos a seguir hablando sobre temas de apologética, algunas ideas como un poco de pronto controversiales o que chocan un poco con nuestras ideas como adventistas, pero antes de eso me gustaría presentarles a nuestros invitados de hoy. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dari. Un placer estar acá con todos ustedes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Santiago y hoy estamos aquí muy contentos de poder compartir acerca de esa diversidad que hay de las creencias de un mismo Dios que todos tenemos. Claro que sí. Bueno, me gustaría invitarlos a que antes de que empecemos a profundizar en todo este tema que está súper interesante, tengamos una palabra de oración. ¿Listo? Ok. Entonces ustedes que están allá, acompáñennos también. Amado Dios que estás en el cielo, gracias nuevamente por este día que nos regalas. Gracias Padre por la oportunidad que tenemos de conocer la verdad y también conocer ideas de otras culturas que nos van a permitir también predicar el Evangelio a otras personas que tengan ideas diferentes a las nuestras. Gracias Dios por permitir este espacio para conversar acerca de aquello que tú nos has dejado en tu palabra. Cuídanos durante este día y que tu Espíritu Santo esté también en medio de esta conversación. En Jesús. Amén. Amén. Bueno, me gustaría como que habláramos un poco de qué es eso del Islam, de dónde sale. Bueno, para entender el Islam, yo creo que debemos enfocarnos en quizás su fundador, Mahoma. ¿Cómo podremos definir a Mahoma? Yo siento que él fue un líder muy grande que a día de hoy resuena eh, en muchísimos países. Y él fue un reformador. Resulta que, pues, Mahoma, de lo que pude investigar, él nace en una ciudad de Arabia Saudita llamada La Meca. Pero él nace en un contexto un poco difícil, ya que en ese momento se predominaba el mando de las tribus. Entonces, el poder se iba heredando por las tribus más fuertes de ese momento. Y él fue uno de los muchos que pensó que eso estaba mal, pero uno de los pocos que como que alzó su voz para criticar esto y para tratar de cambiarlo. En ese momento el contexto también de la adoración quizás a un ser superior no estaba tan definida, sino que más bien se repartía en múltiples dioses, ¿sí? Y esto fue algo que Mahoma también vio como un error grandísimo, ya que esto llevaba al pueblo a la creencia de tantas cosas que no se podía definir algo en concreto. Mahoma, pues, de la tradición cuenta que él, pues, tuvo muchos, digamos que encuentros con ángeles, ¿sí? Debemos recordar también que Mahoma en su niñez también pasó por momentos difíciles, perdió a sus padres cuando estaba muy niño, posteriormente tuvo que criar con su abuelo, luego su abuelo también muere, luego con su tío, pero Mahoma estaba enfocado y tenía muy claro de que él debía hacer algo por su comunidad. Posteriormente, bueno, Mahoma empieza a tratar de cambiar y obviamente a esas tribus que tenían el poder no les iba a gustar de que alguien les viniera como que a pellizcar su comodidad, ¿cierto? Y Mahoma empieza a como que a refugiarse en ciertos lugares. Y bueno, lo que dice la tradición que venía hablando es que Mahoma un día se encuentra en una cueva y el ángel Gabriel viene y le empieza a dar las revelaciones de acerca de lo que tiene que hacer. ¿Sí? Mahoma cuando, claro, intenta de predicar esto en su eh, ciudad, pues lo empiezan a perseguir, lo empiezan a atacar, ¿verdad? Y Mahoma le toca empezar a pues, huir. Pero eh, su mensaje seguía retumbando en aquellas personas que lo habían logrado escuchar. Y bueno, con el tiempo, él empezó a ganar seguidores, seguidores, seguidores. Él se tuvo que mudar a otra ciudad que se llama Medina, hoy en día. Inicialmente tenía otro nombre, pero hoy en día se llama Medina y en Arabia Saudita. Está, no sé a cuánto, pero está un poco cerca de la Meca. Y allá es donde él se empieza a fortalecer con un grupo de seguidores más grandes. Eh, Debido a esto, pues los de la Meca lo empiezan a atacar y empiezan a haber batallas literales contra la Meca, contra Medina. Y bueno, la tradición dice que los de Medina logran vencer a los de la Meca y así es como el Islam finalmente se empieza a fortalecer, pero
el punto principal del mensaje era derribar todo ese politeísmo que había en la Meca, ¿verdad? En la Meca es el epicentro actualmente del Islam y ahí se encuentra un edificio muy, muy característico y es el más importante de todos, que es la Kaaba. Y la Kaaba es donde dice la tradición que fue el primer templo construido por Abraham, ¿sí? Y ahí es donde quizás reposa la presencia de Dios. Ahí alrededor de ese lugar habían muchas estatuas de muchos dioses. Y Mahoma, en sus visiones y en sus encuentros con ángeles, él se da cuenta y él entiende de que hay un único Dios que hay que adorar, ¿sí? Y ese fue su mensaje principal, tumbar todo el politeísmo que tenía, todo eso, y cuando él tomó fuerza, logró implantar eso como doctrina principal del Islam. Eso es lo que hoy día ellos predican. Ellos tienen Alá como Dios, que es la palabra en árabe, la traducción en árabe de Dios, y lo toman como un Dios único, sin quizás algún pariente o algo por el estilo. Entonces, más o menos de ahí viene lo que hoy en día es el Islam, y todo pues viene de eso, de un sentimiento, un espíritu de reforma y de tumbar todo el poco de falsos dioses que para él veía que no servían de nada. Claro, y ahí vemos también como que tenemos algunas similitudes con ellos, ¿no? Y Sí. que Mahoma en su momento tuvo un papel muy importante para crear como, de pronto como derrocar un poco esa idea que se tenía sobre cómo debe funcionar la sociedad o qué ideas tenemos de Dios. Y pues eso es un punto muy impactante, sobre todo para la cultura de allá. Pero también me gustaría que nos centráramos un poco como en aquellas diferencias que tenemos con ellos. Porque nosotros podríamos decir perfectamente como no, pues creemos en el mismo Dios, pero realmente hay unas diferencias doctrinales que más allá de ser solamente diferencias doctrinales, nos permiten a nosotros relacionarnos de manera diferente con el Dios con el que creemos. Entonces, no sé, me gustaría, Dari, que me contaras un poco Bueno, sobre esas ideas. quiero resaltar algo muy importante, que cuando se han estado hablando, es sumamente importante saber que el Islam es una de las religiones más grandes en el mundo, o sea, Segunda más grande. presenta aproximadamente el 25% de la población. Ay. Me llamó mucho la atención saber eso porque yo decía, o sea, tiene mucha manera o mucha movilización de muchas personas. Muchas personas creen en ese Dios, en eso que ellos creen. Pero algo también muy importante que podemos analizar es como esa unicidad que hay de Dios, ¿cierto? Podemos recalcar también que es muy importante el tema de las diferencias que tenemos y una de ellas es que ellos creen en un solo Dios, nosotros creemos que Dios es una Trinidad. Está el Espíritu Santo, Jesús y está Dios. También es muy interesante saber el papel que Jesús tiene para ellos, ¿no? Es sumamente importante saber que para ellos el papel de Jesús es un profeta más, o sea, alguien que nomás estuvo allí enviado por Dios, hizo lo que iba a hacer y ya se fue y que va a volver, va a ser como tipo hacer que la gente se dé cuenta o algo así, pero ya, nada más. Pero nosotros, el cristianismo, creemos en Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Creemos en que Jesús murió, en que Jesús resucitó por cada uno de nosotros, perdonó nuestros pecados y que el Espíritu Santo es ese que está como allí cuando estamos en nuestras oraciones y Jesús es el que intercede por cada uno de nosotros. Qué bonito saber es que el cristianismo también comprende esa unicidad de Dios como amor, ¿cierto? Como que Jesús es uno solo y ese solo se convirtió en dos más para poder acercarse más a nosotros, para poder perdonar ese pecado que vino después del Edén y todo lo que pasó y todo lo que sucedió. Jesús, en esa unicidad que tiene con el Espíritu Santo y Jesús, podemos conectar plenamente con Él. Y para mí es muy bonito y muy especial decir que soy cristiana y que creo en la Trinidad de Dios. Ujú. Igual me parece muy valioso como también entender que de pronto para Mahoma venían, claro, de un contexto, como decías ahorita, politeísta. Sí. Y entonces venía a decir, no, pues que solamente hay un Dios. Pero me parece muy valioso cuando entras a hablar de que, claro, creemos en un Dios de tres personas que tiene tres papeles diferentes y súper importantes en nuestra salvación también. Claro, mire, es interesante el hecho de que Dios, desde Génesis 1:1, cuando nosotros vamos al hebreo, encontramos la palabra Elohim, ¿sí? En el primer versículo de la palabra de Dios encontramos esta palabra que es muy, muy particular, porque esta palabra nos traduce a Dios, pero es una forma plural
de mencionar a Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta de que Dios habla de que en el principio creó Él los cielos y la tierra, pero Él, con ese hebreo que inspiró a Moisés a escribir, trató de transmitir para que todos pudiéramos entender que Él era un Dios único, pero que tenía Hijo, Espíritu Santo también trabajando junto con Él. Exactamente. Y también cómo esas ideas impactan nuestra forma de relacionarnos con ese Dios al que conocemos. Sí, es muy importante también recalcar que em, el Islam o en el Corán, si podemos investigarlo un poco más, podemos darnos cuenta que a Jesús no se le atribuye ninguna divinidad. O sea, para ellos Jesús es, como habíamos dicho, un ser normal. Pero para nosotros Jesús es algo más importante, ¿cierto? Es algo que nos acerca, como les había dicho, más a Dios. Y también es muy importante recalcar que en la lección nos dice que nos hace una pregunta, que por qué muchas religiones o culturas creen en diferentes dioses. Y nos ponía el ejemplo de que porque existe la oscuridad y la luz, existe la maldad, existe el bien, entonces empiezan a crear dioses, empiezan a crear religiones, empiezan a creer en lo que creen porque ya no saben qué es lo verdadero y qué es lo real. Pero nosotros lo que queremos hacer por medio de esta grabación es demostrarles con amor lo que es el cristianismo y lo que significa Jesús y la Trinidad de Dios para cada uno de nosotros. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero sigan aquí conectados en este su espacio, Conexión 7D. Bueno, me gustaría que continuáramos hablando un poquito como ese papel que tiene Jesús como desde el cristianismo y cómo se diferencia con las ideas del Islam. Bueno, mire, hay algo muy particular y es que, como mencionaba Dari, ellos sí creen que es un profeta engendrado de una virgen, fue un milagro de Alá. En eso estamos de acuerdo, que viene una virgen, ¿verdad? Engendrado por Dios. Claramente nosotros no creemos que es un profeta, sino que es Dios mismo engendrado en humano. Y bueno, algo que ellos dicen que es muy curioso es que ellos creen que Él no murió crucificado, sino que más bien dicen que Alá o cambió la perspectiva de las personas para que creyeran que así fue, o crucificaron a otro en vez de a Él y creyeron que era Jesús el que estaba crucificado. También ellos mencionan que Jesús fue llevado al cielo por Alá, ¿sí? Como algo, pues, así normal, o sea, pues se lo llevó, como los profetas que también nosotros conocemos que se han llevado, han caminado con Dios, y que bueno, que Él volverá, pero no como redentor o como salvador, sino como figura pues, de que viene a como a juzgar. Sí, como a juzgar, como que Él es el indicado, Él es el embajador nomás de que le tocó la tarea. Y bueno, mire, yo tuve la oportunidad de estar en un país musulmán, en Egipto, y algo que sí quiero destacar mucho de ellos es que, bueno, a pesar de las diferencias y que quizás en esto, como que en la creencia de Jesús, tenemos que trabajar mucho y orar mucho para que ellos puedan de alguna otra manera entenderlo. Dice la Biblia que por sus frutos, pues, los conoceréis, ¿sí? Y el hecho de que en esos países incluso sea tan como la necesidad ellos tienen de buscar de Dios, ¿sí? Al menos como mencionamos, es el mismo Dios nuestro, pero ellos, todos allá, necesitan y están buscando constantemente ese Dios. Algo muy chévere y que a mí me gustó mucho y que incluso lo quiero adaptar es la oración tan constante que tienen, ¿sí? Ellos tienen 5 oraciones al día, a las 5 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde y como a las 9 de la noche. ¿Por qué son estas oraciones? Resulta que en los hadices, que son los textos que se recopilaron de los dichos de Mahoma, dice que una vez Mahoma comparó la oración con un río de agua limpia y cristalina. Ellos decían, miren, si ustedes están sucios, ¿no se bañarían en ese río muchas veces?
Y bueno, eso es algo que nosotros podemos decir es de admirar porque es una disciplina que ellos tienen en el lugar donde estén. Ellos se postran a orar. Compañeros míos que allá en Egipto me contaron que ellos un día estaban en una tienda y el Señor los estaba atendiendo y es la hora de orar, se postró a orar e incluso la gente llegaba a comprar, le dejaba el dinero, cogía lo que iba a salir y salía. Y el Señor estaba ahí postrado. Eso también nos lleva a ver que son personas muy honestas, por ese mismo como que temor que le tienen a ese Dios, ¿verdad? A Alá. Entonces, como que nos muestra, ¿verdad? La necesidad incluso que tiene el ser humano de buscar acerca de Dios, crean, estén en error o lo que sea, pero se muestra de que esa conexión de verdad da frutos muy bonitos, ¿verdad? Como esa honestidad que uno puede encontrar en las personas, lo amigables que son, la hospitalidad. Y bueno, de verdad eso es algo que yo decía, extrañaré mucho eso cuando, pues digamos, llegue por acá, porque la verdad, aquí se ve la necesidad mucho que la gente tiene de Dios. Claro, y que como veníamos hablando hace un rato, también vemos que de pronto es esa misma disciplina y esa necesidad que se ve allá como de una religión, que igual ha impactado de formas muy bonitas a la cultura y todas estas cosas que tú resaltas, que son muy importantes, pero también cómo de alguna forma eso se vuelve rígido y cómo nosotros podemos usar como ese ejemplo de cosas que hacen ellos, por ejemplo, esta disciplina con la oración que yo creo que muchas veces nos cuesta, sobre todo como en ciertas temporadas de nuestra vida, pero cómo ese buscar de Dios debe estar siempre en todos, ¿saben? Entonces, miren, es que no quiero hablar así mucho, pero bueno, eh, cuando yo llegué allá un viernes como a las 5 de la mañana y lo primero que escuché fueron como 5 mezquitas alrededor del colegio, que yo me estuve quedando en un colegio adventista, 5 mezquitas, todas llamando a la oración, 5 de la mañana. Y pues obviamente yo no estaba acostumbrado a eso y se escuchaba un poco como, no sé, tenebroso, pero, o sea, como que eran tantas con un sonido en árabe, y, pero era algo muy constante, ¿sí? Y otra cosa que quiero resaltar es que casi en cada cuadra había una mezquita. Eso demuestra que si hay oferta es porque hay demanda, ¿verdad? O sea, porque las personas necesitan ir a orar. Y porque como hay tantas personas que lo necesitan, pues por eso es que hacen tantas mezquitas o sea, uno ve muchísimas. Y alrededor nomás de esa cuadra habían alrededor de 5 mezquitas. Y yo decía, wow, increíble. Y pues es como esa, siempre como que muy puntuales dando la oración. Claro. Bueno, y cómo a partir de allí nosotros también entendemos ese papel que tiene Jesús en nuestras vidas y en nuestra conexión, ¿sí? Así como ellos tratan de buscar a Alá en oración, cómo nosotros entendemos, no sé, por ejemplo, algo de lo que hablaba la lección y es el tema del perdón, ¿sabes? Como, no sé, hablemos un poco como de esas diferencias que hay en el Islam, de la idea del perdón y desde el cristianismo. Bueno, sí, muy interesante lo que Santiago nos acaba de compartir Mm, y creo que es algo que podemos rescatar de ello, ¿cierto? sí. El tema de la comunión con Dios o la oración es muy importante. Y antes de hablar como de ese tema del perdón, hay algo muy importante y ese tema del perdón empieza desde, se acuerdan, no sé si se acuerdan de cuando Abraham Mm, eh, iba a hacer el sacrificio, que Dios le dijo que hiciera un sacrificio, él en su mente pensaba, subiendo el monte, que Jesús iba a proveer ese cordero, ¿cierto? Pero resulta que cuando llegando allá Jesús le pide que sacrifique a su hijo. Y es muy interesante saber cómo el Señor le pide eso y él no lo dudó un segundo. Pero Jesús, yo siento Dios probando como ese amor o esa fe o lo que él decía seguir a Jesús, proveyó ese cordero. Y creo que desde que está ese cordero, desde que está el tema de la expiación, que lo hemos estudiado mucho en el tema del santuario, es muy importante cómo por medio del derramamiento de sangre podemos ser perdonados por Jesús. Entonces Jesús no solo está ahora existiendo, no es algo que vino y ya se fue, sino que siempre ha estado desde la existencia del mundo. El Señor proveyó un cordero como la demostración de que Cristo iba a ser crucificado en la cruz por el derramamiento de su sangre, mm, perdonar nuestros pecados. Y creo que es muy importante también el hecho de que Dios nos hubiera mostrado que por el derramamiento de sangre iba a haber el perdón de esos pecados. Y algo muy importante de eso que podemos recalcar es que, digamos, para los musulmanes,
el perdón del pecado es, bueno, cometí un error, voy a orar a Alá y Él va a perdonar mis pecados. Pero para nosotros es algo, simboliza algo mucho más Mucho importante. más profundo. Para nosotros es como, uy, no, cometí un error, Dios está separado de mí, esto me ha alejado, porque es que es una conexión. Cuando yo decido cometer un error, decido pecar, de una sentimos esa separación que hay, porque es una conexión que tenemos. También es muy importante recalcar que cuando pecamos, el pecado es la causa de una ruptura que tenemos con Dios. Es una ruptura relacional ahí que tenemos, pero algo que nos lleva a decir, bueno, ¿por qué para ser perdonados hay derramamiento de sangre? ¿Por qué tiene que pasar eso? Y eso se llama sacrificio. Y yo lo veo así porque Jesús se sacrificó, tuvo eso por cada uno de nosotros. Y cuando nosotros cometemos ese error, ese pecado tiene que ser limpiado. No, no nos basta con solo decir Jesús, perdóname, porque eso es una limpieza que pasa dentro de nosotros. Es como si estamos manchados cuando, digamos, uno se ensucia y llega todo emmugrado. ¿Uno qué tiene que hacer? Pues bañarse, limpiarse, hacer un montón de cosas para poder estar limpio. Y eso pasa con Jesús. No nos basta y no es suficiente decirle, Dios, cometí este error. Para nosotros es algo mucho más importante y es eh, limpiar eso, el corazón, nuestra pureza y decirle a Dios que por medio del Espíritu Santo y Jesús que intercede por cada uno de nosotros pueda perdonarnos profundamente, hacer esa limpieza en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Exactamente. Y que nosotros fácilmente podríamos pensar que Dios en su poder, no se podría como chasquear los dedos y Ya. decir ya no pasó nada. Pero Él es un ser íntegro, coherente con todo lo que dice y con lo que hace. Y también que nos demuestra que su justicia es perfecta, ¿sabes? Entonces hay una ley que debe cumplirse. Sabemos que no, como hemos venido estudiando también el resto del folleto, no es una ley que es arbitraria como porque yo soy Dios y Y ya. quise que simplemente fuera así, sino son unas normas que pone por amor a nosotros para que vivamos una vida pues digna, Sí, una vida mejor también. es Pero entonces, ¿cómo esa justicia, esa ley implica que debe cumplirse? ¿Y qué pasa cuando no se cumple? Entonces, Mire, alguien debe tomar nuestro lugar. exacto. Hay algo que aquí mencionaba y que yo quedé como, ¿qué es esto? Decía, si Dios perdonara sin abordar la deuda moral, su justicia se vería comprometida. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, como no lo lograba entender, ¿sí? Y bueno, entendí que viéndolo desde un aspecto, quizás un juez con un caso, si alguien comete una falta, le dice, bueno, ya, perdonado, y se fue. ¿Es justo? Muchas veces podemos ver hasta ejemplos así en nuestro contexto por ahí, que alguien hace algo y no, chao, se fue. Y claramente, o sea, ¿cómo reaccionan las personas? Dicen, no, o sea, ¿dónde está la justicia? Asimismo, reaccionaría todo el universo ante Dios si Él dice como, no, te perdono y ya, se acabó. Sí, porque sabemos que el pecado, como decía Ari, es una ruptura. Sí, o sea, no es algo así como, ay, no pequé, ya me limpio. Alguien tiene que pagar y pues ese fue nuestro Señor Jesucristo que vino y murió por nosotros. Exacto, en amor también a nosotros, porque nosotros podríamos morir por nuestro pecado, pero Dios quiere darnos una vida mejor, quiere darnos una esperanza de vivir una eternidad con Él, ¿saben? Una eternidad donde todos seamos también felices y eso implica también una transformación y que nosotros a través de pues nuestros medios humanos no tenemos la forma de llegar a esa perfección, pero Dios, más allá de poner a su Hijo, que ya es un regalo invaluable, nos da a nosotros la oportunidad de tener esa transformación. Y esa es otra cosa que me gustaba mucho como el contraste que se hacía con el Islam, y es que para ellos recibir perdón hay que orar, hay que arrepentirse, cosa que pues nosotros también, pero implica también como que Dios te perdona si tú haces buenas obras, pero con el tiempo y con el estudio también hemos entendido que no se trata de que esas obras yo las hago y me mato por tratar de hacerlas, sino cómo permito que Dios me transforme a mí para que esas obras terminen siendo respuesta como en amor a aquello que ya hemos recibido. Mire, la gran pregunta sería, eh, ¿cómo podemos entonces llegarle a esas personas? ¿Verdad? Porque, como decías, el Islam también se lleva a algo muy rígido. Y aquí me gustaría contar una pequeñita experiencia, es que tengo miles, pero voy a sacar aquí muy pequeñitas.
Eh, y es que allá la cuestión del proselitismo o tratar de hablarle a un musulmán acerca de Jesús, acerca de la Biblia, es algo muy delicado. Me encontré con incluso el hecho de que haciendo una brigada de salud no podíamos ni siquiera repartir volantes o algo por el estilo, porque eso llega a ser tomado como algo así, como que estábamos difundiendo algún mensaje, sí, y respeto a la identidad de ellos, que es el Islam. Y muy curioso, de El Cairo, allá hay 3 colegios adventistas, ¿sí? 2 de ellos se puede hablar de la Biblia, se puede predicar de Jesús, se puede hablar del mensaje completamente normal, pero el costo de esto es que estos colegios no están acreditados por el gobierno egipcio. Por lo tanto, si los muchachos van a estudiar ahí, tienen que irse de Egipto sí o sí, o sea, no pueden aspirar a quedarse. El único colegio que sí está acreditado por el gobierno egipcio es un colegio que no se puede hablar nada de la Biblia. O sea, es adventista solamente de nombre, nos decían ellos. Esto es adventista solamente de nombre. Es un proyecto a largo plazo, pero aquí las clases son en árabe. Aquí se enseña, pues se habla sobre el Islam. No se puede poner nada así, al menos un versículo, nada. Nada de Biblia, nada. Y inspectores del gobierno mismos, ellos vienen a revisar si estamos haciendo algo así. Entonces, la pregunta es, y en eso, pues, nos habla también la lección, ¿cómo podríamos nosotros llegar a esos, pues, lugares y a esas culturas tan, tan cerradas? Es algo Pregunta. muy importante y es, creo que la lección lo hablaba, ¿no? Lo primordial, el amor. El amor es lo primordial y creo que nosotros tenemos el vivo ejemplo de Jesús. Y en el día 6 que me pareció muy interesante, decía que necesitamos hombres, hombres que busquen la palabra de Dios y crean en Él todo el día. Y también necesitamos hombres que reflejen a Cristo en su vida y en su carácter. Y yo creo que Testimonio. cuando queremos llegar a esas personas, lo podemos hacer por medio de la demostración, de las pruebas. Mira, esto hizo Jesús en mí, esto soy yo, esto era yo antes, pero ha pasado esto y soy una persona transformada, soy una persona diferente y puedo reflejar a Jesús en mí. Y tú también puedes hacer. Tú también puedes hacerlo, sí, es muy Exacto. importante eso. Exactamente. Y sí, mire, es que ahí está la cita. No sé si Dari le gustaría leerla. Mire, esta ultimita de aquí. Dice, aun cuando la lógica. Ok. Dice, aun cuando la lógica pueda no conmover y los argumentos puedan resultar inútiles para convencer, el amor de Cristo revelado en el ministerio personal puede ablandar un corazón pétreo de manera que la semilla de la verdad pueda arraigarse. Mire, incluso hablar, predicar, o puede dar cárcel, o en personas extremistas puede llegar a ser para pena de muerte, ¿verdad? Pero ahí está la clave. Esa es la clave. Dice, y lo que decía Ari, reflejar el amor de Jesús, ¿sí? Ese Jesús que nosotros conocemos como el mismo Dios, el que nosotros debemos apropiarnos de él, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando sobre Pablo, ¿verdad? En la lección de adultos, hablamos sobre Pablo, que él chuleaba muchas cosas de su vida como judío, ¿sí? Pero la clave principal era que al final de todo, para él poder escribir todas esas epístolas, todos esos mensajes, esos consejos a todas esas iglesias, él dice que mi ganancia fue conocer a Jesús, ¿sí? Y cuando nosotros vayamos a esas demás personas que quizás tienen un corazón muy cerrado y reflejemos a Jesús, dice ahí la hermana Elena que sus corazones van a ser ablandados y al final va a poder llegar a esa semillita que se va a arraigar ahí y finalmente Dios es el que trabajará posteriormente. Amén. Así es. Claro, y ahí entendemos cuál es la obra del Espíritu Santo también. Nosotros, Dios nos ha permitido tener un papel de ir a mostrar a otros cuál es ese Dios en el que creemos y lo que ha hecho por nosotros, pero también entender que, aunque nosotros tenemos que poner de nuestra parte, Dios pone el resto, que ya es un montón, ¿sí? Entonces, pues nada, para cerrar, me gustaría como que nos quedemos un poco con la idea de la importancia de conocer estas otras culturas, estas otras ideas diferentes y también entender cómo debemos mostrar con amor a otros aquello que ya hemos recibido. Exacto. Traernos de allá esa necesidad que todo el ser humano tiene de buscar a Dios. De una u otra forma, y vea que uno puede ver que da frutos, a pesar de que hay cosas que, pues, ajá,
como decía, se llevan quizás al extremo en esas culturas, pero uno se encuentra con personas de verdad que, wow, muy, muy, muy amorosas, muy amigables, y pues eso se refleja de cuando una persona pues intenta buscar a Dios, que eso es lo que tenemos que transmitir aquí en nuestra región, que esto aquí no es tan así que quieran buscar acerca de Dios, pero sabemos que Dios dice hasta las piedras hablarán, entonces nosotros debemos es enfocarnos en primero conocerle, ya luego ir a hablarles y mostrarles, porque el testimonio es el predicador más bulloso de todos. Opa, Y qué también es fuerte. importante conocer, ¿no? Por medio de la lección que hemos estado estudiando, como tú lo dijiste, otras culturas, otras religiones, otras cosas en las que pueden creer. Es muy importante porque podemos coger lo bueno que ellos nos transmiten, pero nosotros también queremos que ustedes puedan coger lo bueno que nosotros transmitimos a usted. Y nada, como decía Santiago, el testimonio es el mayor, el que más nos sirve allí. O sea, cuando yo demuestro a Jesús en mi vida, cuando yo entrego todo a Jesús, el Espíritu Santo se encarga de hacer el resto. El resto de la hora. Bueno, claro que sí. Muchas gracias por su compañía el día Gracias. de hoy. Este tema está súper interesante. Esperamos que ustedes también lo estén estudiando, que se estén llenando como de todo este conocimiento que nos sirve también para dar a conocer a ese Dios en el que creemos. Nos vemos en un próximo capítulo de Conexión 7D.